Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy nos complace y nos alegra mucho tener a uno de los intelectuales, escritores, ha sido vicepresidente de Nicaragua y uno de los hombres que mejor conoce esta región, que es América Latina y que es Centroamérica. Sergio Ramírez, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Diego. Encantado de estar aquí contigo, con los Quiero, oyentes. quiero Quiero empezar preguntándote, estamos viviendo una crisis sin precedentes en la región. En estas muchas décadas que te ha tocado ver la política y la manera en que nuestras sociedades llevan a cabo pues, sus dificultades y logran superar sus problemas, ¿cómo ves esta crisis? ¿Cómo ves el COVID en nuestros países? Bueno, la verdad es que yo nunca he visto una crisis de una magnitud tan disruptiva como esta. Pasamos de aguas mansas, agitadas más o menos por los sucesos políticos, por los problemas económicos que algunas veces ya consideramos crónicos en América Latina, a un cambio muy instantáneo, muy violento que trastocó todo, empezando por las relaciones sociales. Ha hundido de la noche a la mañana las economías, más que cualquier otra crisis de décadas. Hablamos de décadas perdidas, hoy estamos hablando de meses perdidos que van a tener una repercusión sobre el ejercicio económico de todo el año. Ha habido cambios muy profundos no solo en el acercamiento social, sino en la educación, en la cultura. En fin, todo lo que es nuestra vida diaria se ha visto trastocado profundamente. Y generalmente estas crisis, pues cuando se pueden revertir totalmente, las recordamos como algo que nos ocurrió en el pasado, pero las consecuencias de esta que estamos viviendo me parece que van a ser profundas porque no tenemos un plazo cierto de cuándo va a terminar y eso es lo más perturbador. Algunos hablan de que en 2 años más o menos una normalidad aceptable, pero 2 años es mucho plazo para asentar una situación y no decir que va a haber cambios profundos en lo que con respecto a lo que estábamos viviendo. No digo necesariamente para peor, aunque otras cosas van a ser peores. La crisis económica, no hay crisis económicas mejores, pero vamos a entrar en un mundo distinto. Ya no digamos en los países más ricos, más desarrollados, también en América Latina. Hace un par de años que te entrevisté para el medio colombiano Pacifista, titulamos la entrevista con una frase tuya que era el socialismo del siglo XXI nunca tuvo vida. Y yo quiero volver un poco a esta frase y volver un poco a lo que nuestros países han visto en estas crisis recientes y lo que tú nos puedes contar, cómo ha sido de alguna manera este trasegar político en estos últimos años en América Latina. Hemos visto resurgimientos, bueno, Alberto Fernández, hemos visto movimientos sociales muy fuertes aquí en Colombia. El 21 de noviembre fue pues muy importante el año pasado y, y las juventudes latinoamericanas parecen insistir o querer un cambio, sienten que los países y los dirigentes no están de alguna manera cumpliendo sus promesas. En el caso de Nicaragua, por supuesto, Ortega. ¿Cómo es el panorama actual de nuestra región, Sergio? Bueno, yo creo que hay que distinguir aquí entre las opciones legítimas del electorado, cuando el electorado escoge derecha o izquierda. Eso es un requisito, yo diría, esencial de la democracia, la alternancia. No nos debemos asustar porque haya un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha en el poder. Para eso son las elecciones. Y pese a todo, esas siguen siendo las grandes dos opciones, en todas partes, ¿no? Derecha e izquierda. De manera que el regreso del peronismo a Argentina, por ejemplo, con el presidente Fernández, no asusta sino a los que son enemigos a muerte del peronismo y no quisieran verlo nunca más en el poder. Pero es una opción electoral. Así como otros países se van a los otros extremos y eligen a un gobierno como el de Bolsonaro, que para mi gusto personal es impresentable, ¿no? Es decir, un gobierno de absoluta extrema derecha y que conspira en contra aún de la realidad, como lo estamos viendo en este caso
de la pandemia, con este afán absoluto de negar la realidad de la pandemia. Pero bueno, yo digo, son opciones electorales que el mismo electorado corrige luego o cambia, ¿no? Siempre la derecha de Macri tendrá la opción de volver en Argentina. Si esas opciones se interrumpieran, es donde ahí entramos en una verdadera crisis. O si se interrumpieran en Brasil y los extremistas que respaldan a Bolsonaro llegaran a un momento en que impusieran un no retorno a la democracia. Eso ya estamos hablando en otros términos. Por eso yo diferencio las opciones electorales que dan salidas democráticas y se hacen a través de los mecanismos democráticos, de la instalación de gobiernos que, aunque lleguen a las elecciones, no terminan representando opciones democráticas, como en el caso de Nicaragua, como en el caso de Venezuela, que son modelos que han fracasado por su misma persistencia de quedarse en el poder a cualquier costo, aún el costo de violentar las leyes, la corrupción, y buscar cómo romper los equilibrios dentro de democráticos dentro de la sociedad, y poner además los parámetros ideológicos por encima de todo, los parámetros ideológicos excluyentes. Eso es más grave, y eso ya no podemos hablar de que se trate de un parámetro o un paradigma democrático, sino absolutamente antidemocrático. En el caso de Nicaragua, y que es pues, su país, Sergio, le debe doler a usted mucho. Yo he visto que escribe usted sobre la infancia muchísimo, sobre los niños, que por supuesto son el presente y el futuro de cualquier sociedad. Y quiero que nos hable un poco de la vida de los jóvenes en Nicaragua. ¿Cómo es ser joven hoy en Nicaragua? ¿Qué se puede imaginar un joven hoy en un país como Nicaragua? ¿Cómo ve a su gobierno? ¿Cómo ve esa realidad que le toca? Bueno, tomando un ejemplo muy reciente a raíz de la represión que se desató en las calles a partir de abril del año 2018, salieron hacia Costa Rica 50.000 exiliados, la inmensa mayoría de ellos jóvenes. Jóvenes trabajadores, jóvenes estudiantes que están allá en situación precaria buscando nuevas oportunidades para su vida. Otros se fueron a otros países, pero señalo principalmente el caso de Costa Rica. Entonces, jóvenes que abandonan las aulas universitarias, abandonan sus trabajos, recién graduados, de todas las condiciones sociales y económicas que tienen que abandonar el país forzosamente. Ahí tenemos la revelación de una crisis muy profunda en la sociedad y la demostración palpable de que no estamos viviendo una situación democrática, mínimamente democrática, sino que la represión y es la que impera, es la que domina. Y eso se ha mantenido inalterado hasta el día de hoy. De manera que aquí se supone que habría elecciones el año que viene, a finales del año que viene. Nadie está hablando de esas elecciones, dominado el panorama por la crisis provocada por la pandemia. Pero además de eso no hay las condiciones ni legales, ni anímicas, ni ambientales para que se desarrolle aquí un proceso electoral. Entonces lo que se avisora frente a la seguridad del fraude electoral, de la falta de reglas claras, es la prolongación del régimen que tenemos, lo cual no es consuelo ni para los que gobiernan, porque eso lo que hace es prolongar la crisis que estamos viviendo, que con la pandemia se agudiza. Esta es una economía que ha caído a partir del año 2018 5% anual, y este año va a caer otra vez por la pandemia. Es decir, un país que ha perdido 15% de la producción de bienes y servicios en 3 años. Estamos volviendo a niveles. Yo hablaba en la mañana con un amigo economista, me decía, vamos a regresar a niveles del 1968, 1970, es decir, es un regreso abrupto al pasado. Entonces, en esas situaciones de crisis económica que va a traer crisis social, porque está creciendo el número de desempleados, sobre todo en las maquilas, en la zona franca, que alimenta una enorme parte de la fuerza laboral del país, el trabajo en la zona franca. Entonces, sumado a eso, la provocación de no respetar o no seguir respetando las reglas mínimas del juego democrático,
Tú estás mezclando elementos fundamentales de cualquier explosivo, ¿no? Digamos, ¿se puede decir que vive usted bajo una dictadura? Sí, de una manera. Sí, es una dictadura. Eh, Obviamente no hay libertades públicas, hay represión de cualquier derecho de la gente a manifestarse en la calle, hay persecución de todo tipo, eh, no hay el respeto a la Constitución, a las libertades que están consignadas en la Constitución, que se ha vuelto papel mojado, hay un empeño de la familia gobernante de quedarse en el poder para siempre, sin plazo. Entonces esos son los rasgos que conocemos, más allá de la ideología, podemos decir que esta es una dictadura de izquierda o de derecha, no sabemos, pero es un régimen que no respeta las libertades públicas y que se engrama por encima de las leyes para hacer su voluntad. Usted acaba de decir que una dictadura de izquierda o una dictadura de derecha que no se sabe. ¿Cómo es eso? No entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Cómo que una dictadura de izquierda o Yo de creo que derecha? la conspiración contra la democracia viene de cualquier lado. Es decir, dentro de lo que yo hablaba al principio, ¿no? De que la alternancia en el poder tiene que darse entre izquierda y derecha, ojalá dentro de un proyecto nacional que signifique la contribución al desarrollo sostenido de la sociedad y de la economía. Ojalá, pero bueno, las opciones del electorado son elegir libremente. Cuando no hay manera de elegir libremente, entonces es que estamos apartándonos del modelo en el que todos quisiéramos vivir y estamos entrando en una dictadura. ¿Quién provoca eso? ¿La izquierda, la derecha? La izquierda por razones ideológicas, la derecha por otras razones, lo que sea, pero el resultado viene a ser el mismo. ¿Usted cree, Sergio, que nuestra región, nuestros países, se resisten más a la democracia que otras, digamos, latitudes? ¿O hay una resistencia general, global a la democracia? Parece que la democracia es un sistema que no ha logrado realmente funcionar en nuestros países. Yo digo que es un mito de que los pueblos no están acostumbrados a la democracia o que la democracia no funciona porque la gente elige a los más ignorantes o elige a los menos preparados. Esa no es razón. Yo creo que la democracia es un proceso de aprendizaje diario y en la medida en que se ofrezcan mayores instrumentos democráticos a la gente, más los va a ejercer. De manera que es responsabilidad de los que tienen poder asegurar las bases de la democracia y responsabilidad de los ciudadanos de mandar democracia. Es decir, aquellos ciudadanos que tienen mayor conciencia de la necesidad de la democracia, porque en la sociedad hay de todo, ¿no? Y ese es el papel de las clases medias. Para mí, las clases medias son las que contienen a los intelectuales, a los profesionales, a los profesores universitarios, y esos son los que forman pensamiento y los que ayudan a modelar los modelos sociales en los que debemos vivir. Quiero preguntarle por Nayib Bukele. Es un presidente joven que comenzó su presidencia llamando la atención de todos en América Latina. Se veían sus intervenciones en Twitter, en YouTube, y era un youtuber presidente, lo titulaban. Y todo el mundo lo miraba con cierta esperanza, con cierta credulidad también, y recientemente ha mostrado cosas completamente distintas. El mismísimo Vivanco de la ONU ha pues señalado que se están violando derechos humanos casi sistemáticamente en este país. Y la pregunta es, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de Nayib Bukele? ¿Cómo debemos leer el caso de Nayib? Bueno, el presidente Bukele es resultado de estas sorpresas que dan los sistemas democráticos cuando las fuerzas tradicionales se han agotado. Entonces, en El Salvador ocurrió que el modelo político sobre el que sucedió los acuerdos de paz de Chapultepec, firmados a comienzos de los años 90, estaba otra vez, vamos a lo mismo que decía al principio, formada por la derecha de Arena y la izquierda ex guerrillera del FMLN, que había obtenido carta de legitimidad. Y estas dos fuerzas se han tolerado, mal que bien, entre acusaciones mutuas, pero han gobernado. Se han alternado en la gobernabilidad, pero se han desgastado. Se han desgastado de la misma forma que
los partidos socialdemócrata y social cristiano en Venezuela agotaron las posibilidades del pacto político firmado a finales de los años 50 tras la caída de Pérez Jiménez. Esos son modelos políticos que se agotan y entonces vienen, irrumpen tercera fuerza. En Venezuela ya vimos lo que pasó con Chávez y ahora estamos viendo lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele. Así que yo quiero comparar a los dos personajes, simplemente estoy hablando del fenómeno tal como se presenta. Porque Bukele es un profesional muy joven que representó a una nueva generación, que su discurso era contra el establecimiento, contra los partidos tradicionales que no resolvían nunca los problemas del país, y él en determinado momento comenzó a gobernar con un teléfono en la mano, tomándose selfies, anunciando nuevamente a los ministros por tweets, y esto encantaba a mucha gente. Y aún hoy su nivel de popularidad sigue siendo alto. Pero el gran descuido suyo, la gran ignorancia suya ha sido respecto a que ha despreciado el modelo democrático que heredó, porque al fin y al cabo su modelo democrático, posibilidades de alternancia en el poder, buscando cómo establecer una especie de régimen de poder de la palabra absoluta, de una sola persona, que gobierna por encima de los demás, más allá de las leyes, más allá de la Constitución, más allá de los fallos de los tribunales de justicia, tal como se ha demostrado con las órdenes que ha recibido la Corte Suprema de tener medidas adoptadas con motivo de la pandemia. Entonces aquí estamos nosotros en el caso concreto de Bukele, en la gran contradicción entre un hombre que a lo mejor tiene buenas intenciones de arreglar las cosas con celeridad y poner orden en una situación tan difícil de manejar como una pandemia para la cual nadie está preparado, pero pasando por encima de la ley y no auxiliándose de las otras fuerzas políticas y tratando de imponerse sobre ellas. Entonces esto le va a costar muy caro. Le va a costar muy caro porque va a perder viabilidad, su movimiento político va a perder viabilidad, va a perder influencia de ayudar a decidir quiénes van a ser los próximos gobernantes, porque su fuerza política no es una fuerza de arraigo, es una fuerza improvisada por la protesta de los ciudadanos. Y lo que yo preveo en El Salvador es que otra vez la escogencia va a ser de nuevo entre las dos fuerzas, porque estas fuerzas que se desgasten, pues como en todo sistema político, se vuelven a restablecer. En México nadie ha dado un centavo por el PRI cuando perdió Salinas, cuando perdió tras la presidencia de Salinas de Gortari, y sin embargo volvió al poder con otro gobierno igualmente desastroso, ¿no? Es decir, la democracia es un asunto de prueba y error, muchas veces a costa de los propios países, pero eso es lo que es, ¿no? Si tuviera usted que hacer una evaluación, aquí tengo el mapa de América Latina, pues de América del Sur, y hacer una evaluación de esa América Latina de los años 70, 80, de la América Latina de la Revolución Sandinista, de las dictaduras en Argentina, en Chile, incluso yendo más atrás de la Revolución Cubana, y la América Latina de hoy, ¿el balance es positivo o el balance es negativo? Pues yo tendría que intentar un balance antes de la pandemia, porque la pandemia ha producido efectos negativos muy grandes que no son culpa de ningún sistema político, ¿no? o ninguna manera de gobernar. Sí, a mí me parece que hay problemas que no hemos logrado resolver en América Latina de manera global. Que los que tienen más paguen más impuestos, porque tenemos sistemas impositivos muy injustos. En cualquier país que nosotros vamos a ver las estadísticas de quienes pagan impuestos, nos encontramos que los más ricos son los que menos pagan. Y la carga impositiva descansa sobre las espaldas de los sectores medios, de las empresas medianas, de los profesionales. Eso me parece que es una injusticia, la injusticia impositiva, que es la que ayuda a distribuir la riqueza, no ha podido ser corregida. Por lo tanto, hay enormes abismos de pobreza en América Latina. Está
tampoco han logrado ser cerrados. Pero ¿dónde hemos avanzado de verdad? No tenemos dictaduras militares, no tenemos guerras civiles. Si nosotros nos vamos a los finales de los 70, comienzos de los 80, América Latina estaba plagada de dictaduras. Las dictaduras del Cono Sur abarcaban Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Teníamos gobiernos autoritarios en muchas otras partes. Hoy, en la mayoría de los países, no podemos decir que no se elija libremente. Otra vez vuelvo a lo mismo, se elige mal o se elige bien, ese es otro asunto, pero existe la libertad de elegir. Ese es un gran paso que yo creo que debemos considerar irreversible mientras los hechos no demuestren lo interrumpo, Sergio. Podremos decir que hemos logrado la libertad de elegir, pero elegimos mal. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pero a unos países ricos eligen muy mal. Si este es un asunto que tiene que ver con la esencia misma de la democracia, la calidad de la elección. No en los Estados Unidos que eligieron a Trump. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener del país más rico del mundo, ¿no? De manera que esto no es un asunto nada más del subdesarrollo. Es un asunto del encanto del encanto de las opciones políticas, de la manera como se venda un producto en las elecciones. Quizás yo te podría decir, hay que alejar las elecciones de las elecciones políticas de los conceptos de mercado. Cada vez es más difícil eso, porque las campañas electorales son campañas de mercado, se venden los candidatos como se venden las marcas de jabón, detergente, ¿no? Y las encuestas, el dominio de las encuestas, toda esa parafernalia de la medición de opinión que se hace ahora de manera sectorial. Es muy difícil quitar este hueso de la carne, ¿no? Pero bueno, tenemos que aspirar a un mayor perfeccionamiento de los sistemas democráticos, pero aceptemos esto, estamos eligiendo, y eso es un patrimonio que no deberíamos perder. No vamos a decir que vamos a tirar al niño junto con el agua sucia. No podemos decir que porque elegimos mal, entonces busquemos otro método, otra manera de gobernar. ¿Y cuál es esa otra manera? No existe, ya hemos probado, ¿no? Los partidos únicos han sido una fantasía perniciosa. En América Latina, los intentos de partidos únicos, los intentos de populismo y extremis como el de Venezuela. Quiero hacerle una pregunta sobre su vida. Usted ha sido un escritor, ha sido un intelectual público, ha recorrido columnas y periódicos internacionales, El País, en México, en España, en Nicaragua, por supuesto, vicepresidente. ¿Usted no siente, y con todo respeto, un poco quizás de culpa también, de ver en lo que se convirtió Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, cómo se llegó ahí de alguna manera? ¿No siente un poco de responsabilidad, como qué hicimos mal o qué errores se cometieron para llegar a tener a Ortega hoy en el poder de esa manera? Claro, son los errores, pero no solo míos, sino los errores de una generación. ¿Y cuáles fueron? Los errores de una generación que creyó en el cambio radical como manera de solucionar los problemas históricos de Nicaragua, pero que es un intento que se hacía en otras partes de América Latina donde no tuvo éxito. Se hacía en Colombia, se hacía en Venezuela, en Brasil, no hay lugares donde no se haya luchado con las armas por una opción radical que pudiera establecer un tipo nuevo de acercamiento a la justicia social. Y la lotería bingo cayó en países donde no se esperaba, como Nicaragua, países pequeños, país pobre. Todo el mundo pensaba que la guerrilla iba a triunfar en Guatemala, no en Nicaragua. Esas eran las apuestas, por lo menos, que se hacían los cubanos. Y entonces fue una generación muy ilusionada con el cambio, muy influenciada por las ideas marxistas, que fracasó en su intento. Eso está claro, ¿no? Entonces, de ese fracaso somos culpables los que estábamos a la cabeza y no podemos esconder eso. Pero eso no nos impide reflexionar sobre lo que estuvo mal, o nos obliga más bien a reflexionar sobre lo que estuvo mal y no buscar cómo imponerle a las nuevas generaciones soluciones parecidas.
¿Y cuál sería su consejo a las jóvenes y jóvenes que hoy ven este programa en Colombia, en América Latina, y quisieran quizás generar un cambio duro, un cambio diferente, un cambio real en la sociedad, a veces enfrentándose quizás a dictaduras? ¿Cuál sería su consejo hoy? Yo ¿Cómo ahora hacer? participo en varios chats de estos de cuarentena, ¿no? Donde hay amigos de muy distintas ideologías, algunos son muy de derecha dura, ¿no? Y otros son lo que en Estados Unidos se llaman liberales, ¿no? Y uno de estos amigos, mayores que yo aún, me decía en una reflexión que a mí me llamó mucho la atención y por eso lo repito, que no hay nadie que a los 18 años no sea izquierdista, porque la manera de ver el mundo es con ojos críticos y eso nos lleva a rechazar los modelos anteriores y a tratar de cambiarlos de manera radical. Entonces a un joven, yo no le diría que no sea crítico, que no vea con ojos muy críticos lo que está ocurriendo hoy en día, la corrupción, muchas veces la falta de respeto a la independencia de poderes, a las leyes, el cinismo político, la represión ilegal. Todas estas cosas hay que verlas siempre con ojos críticos y rechazarlas, pero no olvidar que la solución no pasa por suprimir los sistemas democráticos y por buscar modelos mesiánicos que se impongan sobre los sistemas de libre alternabilidad y de libre elección, sino que aún las visiones radicales tienen que ir acompañadas con otra visión muy importante que es la regla de respeto a la democracia. Y para eso no necesita ser ni muy joven ni muy viejo para entender que sin fuera de los sistemas democráticos nosotros no tendríamos ninguna viabilidad. Defender la democracia es el mensaje de Sergio Ramírez hoy en esta entrevista. Quiero cerrar preguntándole de un tema de Colombia. Recientemente, una revista importante en Colombia, la revista Semana, reveló que los militares estaban interceptando lo que aquí llamamos chuzadas, interceptando ilegalmente por lo menos a 50 periodistas muy importantes, periodistas también internacionales, pero sobre todo periodistas colombianos que están en terreno revelando los casos más cruentos de corrupción y de violencia. Los militares interceptando y violando, por supuesto, una cantidad de convenciones. Usted es un periodista, usted es un demócrata, usted es un defensor de los derechos humanos. Quiero que nos dé un mensaje a los periodistas en Colombia y a las personas que tenemos que trabajar en este campo. Yo creo que es muy grave que se dé un sistema de espionaje en una sociedad construida sobre bases democráticas. Y por lo tanto estos casos tienen que ser dilucidados muy claramente. Y los responsables tienen que ser, hechos responsables, ¿no? de estas violaciones del sistema legal, porque esto es ilegal. Lo importante es, para mí, dos cosas. Que esto sea posible dentro de un sistema institucional, llevar adelante una investigación a fondo y separar de los cargos que tengan, aunque sean de muchísima responsabilidad, los responsables. Y por otro lado, que sigan existiendo revistas como Semana que sean capaces de denunciarlo y que los periodistas no paguen por ello. Estas son dos cosas básicas que ponen en entredicho no a un sistema democrático. Que Semana conserve su capacidad y cualquier otro medio, escrito, televisivo, radial o por las redes en Colombia, de seguir haciendo denuncias iguales con esta, sin detrimento de su libertad para hacerlo, sin chantajes, sin presiones, es decir, que se preserve la libertad de expresión que permitió a Semana hacer esta denuncia y que los responsables, en base a esta denuncia legítima, puedan ser encausados o puedan ser procesados. Si ninguna de estas dos posibilidades existe, yo me preocuparía. Muchas gracias por esta entrevista, apreciado Sergio. Quiero que nos recomiende un libro. Recomiéndenos un libro. Puede ser uno suyo también. Sería una falta de pudor recomendar un libro mío, pero no sé, ahora
estoy leyendo yo muchos clásicos, estoy yendo para atrás a releer en este estado de aislamiento en que me encuentro. Y acabo de leer El Asno de Oro de Apuleyo, que es un libro muy divertido. Y al que quiera distraerse un buen rato en la soledad de su aislamiento, le recomiendo este libro que está lleno de historias divertidas, graciosas y picarescas. Bueno, muchas gracias. Una canción para cerrar esta entrevista y despedirnos. Profesor, déjeme decirle, profesor, que creo que es el título que yo más respeto, profesor Sergio Muchas Ramírez. gracias. En Colombia se dice mucho maestro, pero me gusta más el de profesor. ¿Con qué canción nos despedimos? Una canción. A mí me gusta mucho Nicaragua, Nicaragüita, de Carlos Mejía hoy. Nicaragua, Nicaragüita. Muchas gracias por esta entrevista, Sergio Ramírez. Gracias. Muchas gracias.